Cuando la riqueza desafía lo imaginable, los límites desaparecen. En un mundo donde algunos momentos coleccionan, Donald Trump colecciona palacios, torres y aviones que parecen sacados de un sueño imposible. Pero lo que realmente atrapa no son los edificios ni las joyas, sino las historias ocultas tras cada detalle brillante. ¿Qué precio tiene esta grandeza? ¿Qué secretos guardan los lugares más exclusivos y los objetos más extravagantes que rodean a esta figura legendaria? Prepárate para un recorrido donde cada esquina cuenta una historia de poder, controversia y ambición desbordante. ¿Qué se esconde detrás de las paredes bañadas en oro? Todo comienza con un brillo cegador, como si el propio sol habitara dentro de los lujosos palacios de mármol. El oro, omnipresente, parece gritar que la opulencia aquí no es solo un capricho, sino una declaración de poder. Pero detrás de esos detalles ostentosos, detrás de cada candelabro deslumbrante y cada alfombra tejida a mano, surge una pregunta inquietante. ¿Qué nos dice esto sobre la vida del hombre que camina entre tanta extravagancia? Donald Trump, un nombre que evoca controversia y fascinación, ha construido un imperio donde la riqueza no solo se muestra, sino que se proclama con cada paso. Desde sus famosas torres de cristal hasta los salones decorados con los materiales más costosos, el estilo de Trump no conoce límites. Sin embargo, lo más impactante no son los objetos de lujo, sino la narrativa que se entrelaza con ellos. Cada pieza parece contar una historia de conquista y ambición desmedida. Imagínate entrar en uno de estos salones. Los reflejos dorados juegan con las luces de los imponentes candelabros de cristal, mientras cada rincón está diseñado para recordarte que este no es un espacio común. Este es el reino de alguien que no está dispuesto a ser olvidado. Las paredes parecen susurrar secretos de negociaciones, éxitos y tal vez algunos fracasos. Además, no es solo una cuestión de decoración, es un símbolo. Un símbolo de cómo Trump ha posicionado su imagen, inalcanzable, polémica y audaz. Detrás de cada detalle aparentemente superficial hay un mensaje poderoso, casi desafiante que susurra: yo hice esto, y tú también podrías, si te atreves. Pero entonces surge una segunda capa. Más allá del brillo, más allá de la ostentación, nos enfrentamos a una paradoja. Este lujo, tan cuidadosamente diseñado, ¿es una manifestación de éxito o un escudo contra las críticas que lo rodean? El oro deslumbra, pero también distrae. ¿Qué busca ocultar con tanto resplandor? A medida que avanzamos, la intriga crece. Cada pieza de este rompecabezas parece gritar que hay más por descubrir. Tal vez no sean los materiales los que realmente importan, sino lo que representan. En un mundo donde la imagen lo es todo, Donald Trump ha elevado su entorno a un espectáculo que nadie puede ignorar. Y en ese espectáculo encontramos tanto sus victorias como sus vulnerabilidades. La próxima vez que contemples uno de sus majestuosos rascacielos, pregúntate: ¿estamos viendo la cúspide de una era de lujo o el reflejo de una lucha constante por ser recordado? Porque en el mundo de Trump, nada es casual. Cada destello, cada centímetro de oro, es un paso en la narrativa de alguien que se rehúsa a ser invisible. Un imperio construido sobre cimientos de secretos familiares. Pero, ¿cómo llegamos a ese brillo cegador que define la imagen de Donald Trump? Todo comienza en un lugar muy distinto, en una humilde oficina familiar. El patriarca de la familia, Fred Trump, no era un hombre cualquiera. Era un estratega, un visionario, pero sobre todo, un constructor de oportunidades. En el Brooklyn de mediados del siglo pasado, Fred Trump comenzó a erigir su propio imperio inmobiliario. Con métodos implacables y una capacidad para leer el mercado que pocos podían igualar, convirtió cada ladrillo en un escalón hacia la riqueza. Desde edificios residenciales hasta desarrollos completos, su legado creció como una red tejida con precisión quirúrgica. Y es aquí donde Donald entra en escena. Desde niño, caminaba entre planos y estructuras en construcción, aprendiendo que la grandeza no se alcanza por casualidad. Sin embargo, no todo era brillo en esta historia. Fred Trump creía fervientemente en inculcar una ética de trabajo férrea. Para Donald, esto significó empezar desde abajo, trabajando en los puestos más bajos de la empresa familiar, rodeado de obreros y aprendiendo los trucos del oficio.
Este rigor se combina con otra enseñanza más sutil, el poder de los fondos fiduciarios. Desde su infancia, Donald y sus hermanos fueron beneficiarios de estas estructuras financieras cuidadosamente diseñadas. A la temprana edad de 3 años, ya formaba parte de un fondo que aseguraba su camino hacia una vida de abundancia. Pero ¿qué significa crecer con tanto privilegio? ¿Es este el verdadero motor detrás de su incansable ambición? Por otro lado, no todas las historias familiares son de éxito. Fred, el hermano mayor de Donald, fue el primer heredero natural del imperio. Sin embargo, su vida tomó un rumbo distinto. Con sueños alejados del negocio familiar, Freddy buscó los cielos como piloto, pero los demonios personales y las luchas con el alcoholismo marcaron su destino. La trágica muerte de Fred a la edad de 43 años no solo dejó una profunda huella en la familia, sino que también catapultó a Donald como el sucesor indiscutible del legado Trump. Este cambio de roles no fue un golpe de suerte, sino un reflejo de la determinación de Donald por llenar el vacío dejado por su hermano. En sus propias palabras, Freddy fue un ejemplo de lo que no debía hacer. No desperdicies el potencial. No tomes decisiones que te aparten de tu grandeza. Y con esas lecciones, Donald tomó las riendas de la fortuna familiar y la llevó a lugares que ni siquiera Fred podría haber imaginado. Al reflexionar sobre esta transición, una cosa queda clara. Los cimientos del imperio Trump están hechos tanto de piedra como de historias humanas, de sacrificios y errores, de disciplina y ambición. Mientras los edificios de cristal y acero se alzan hacia el cielo, las raíces de esta familia nos recuerdan que incluso los imperios más impresionantes nacen en lugares humildes y a menudo cargados de sombras. Ahora, mientras vemos cómo Donald moldeó esta herencia en algo aún más grande, una pregunta persiste. ¿Es el peso de un legado una bendición o una carga? Tal vez esas decisiones tomadas en las oficinas de Brooklyn sean el verdadero comienzo de la leyenda que hoy conocemos. De Brooklyn a Manhattan, donde los sueños se vuelven rascacielos. Porque los verdaderos legados no solo se heredan, se construyen. Cuando Donald Trump tomó el timón del imperio familiar, no se conformó con lo que ya había sido creado. En lugar de eso, miró más allá de las fronteras de Brooklyn y Queens, hacia un horizonte donde los rascacielos no eran solo estructuras, sino símbolos de poder. Manhattan lo esperaba, y él estaba listo para conquistarla. El primer gran paso en esta transformación fue un movimiento audaz, casi imposible de imaginar para los estándares de la época. En los años 70, el Hotel Commodore era una sombra de lo que alguna vez fue, un edificio desgastado en el corazón de Manhattan. Pero donde otros veían decadencia, Donald vio oportunidad. Con una visión implacable, negoció con bancos y obtuvo acuerdos fiscales que le permitieron renovar por completo el edificio. Así nació el Grand Hyatt, una obra maestra que redefinió la hospitalidad en Nueva York. Pero ese fue solo el comienzo, porque cuando se trata de Donald Trump, cada proyecto es más ambicioso que el anterior. Entonces, con el éxito del Grand Hyatt en su haber, decidió construir algo que no solo sería un edificio, sino un ícono, la Torre Trump. Diseñada para ser una declaración de intenciones, esta estructura de cristal se alzó majestuosa sobre la Quinta Avenida, captando la atención de todos. Desde el principio, esta torre no era un simple espacio comercial o residencial, era un reflejo de su creador. Cada detalle, desde los acabados en oro reluciente hasta el atrio de mármol, gritaba grandeza. En sus primeros días, incluso ostentaba el título de la estructura de cristal más alta de Manhattan, un récord que no solo era arquitectónico, sino también simbólico. Además, este proyecto marcó un antes y un después en la forma en que Donald Trump manejaba su negocio. Ya no era solo un desarrollador inmobiliario, ahora era una marca. Su nombre comenzó a aparecer no solo en las fachadas de los edificios, sino también en productos, casinos y campos de golf. Y aunque el brillo de la Torre Trump era deslumbrante, lo que realmente capturó al mundo fue la audacia de su creador. ¿Quién más podría imaginar algo tan grandioso y luego hacerlo realidad? Por otro lado, este éxito no llegó sin desafíos. Las críticas se acumularon y muchos cuestionaron los métodos de Donald para asegurar financiamiento y acuerdos. Pero a él no le importó, porque para Trump,
El éxito no se mide por lo que los demás piensan, sino por lo que uno puede lograr. Y con cada crítica, parecía crecer más fuerte, más decidido. La Torre Trump se convirtió en mucho más que un edificio. Se transformó en un emblema, un lugar donde los sueños tomaban forma y los límites eran desafiados. Mientras los visitantes se maravillaban con los reflejos del cristal y los destellos dorados, Donald Trump ya planeaba su próximo movimiento. Porque en el mundo de Trump, detenerse nunca es una opción. Así como el Hotel Commodore dio paso al Gran Hyatt y a la Torre Trump, su ambición seguía creciendo, al igual que los rascacielos que construía. Y quizás, solo quizás, esa ambición implacable es lo que realmente hace que su historia sea tan fascinante. ¿Acaso Manhattan fue conquistada, o fue el escenario donde Trump demostró al mundo que nada es imposible? Tal vez los edificios cuentan una historia, pero la verdadera pregunta es qué secretos guardan sus alturas. Un apellido que se convirtió en una marca global. Desde las alturas de la Torre Trump, Donald no solo vio el mundo desde arriba, sino que también lo vio como un lienzo en blanco listo para ser conquistado. Ya no se trataba únicamente de construir edificios, ahora su visión se extendía mucho más allá. Cada proyecto, cada nuevo negocio, llevaba consigo un mensaje. El apellido Trump era sinónimo de éxito, ambición y poder. ¿Pero cómo logró que su nombre se convirtiera en una marca global? La respuesta yace en su habilidad única para transformar lo ordinario en extraordinario. En los años 80, mientras otros empresarios limitaban sus horizontes a un solo sector, Trump diversificó sus intereses de manera magistral. Hoteles, casinos, campos de golf, todo era parte del juego, y cada una de estas empresas llevaba su nombre con orgullo. Pero esto era solo la punta del iceberg, porque para Donald, el verdadero poder residía en construir no solo propiedades, sino un imperio de identidad. La expansión no se detuvo ahí. Desde corbatas hasta análisis médicos, la marca Trump comenzó a aparecer en los lugares más inesperados. Cada nuevo producto era una declaración. Su apellido era mucho más que un simple nombre, era una garantía de calidad y exclusividad. En una era donde la imagen lo es todo, Trump entendió algo que pocos empresarios lograron captar: el poder de un buen branding. Pero además de ser una marca, Trump se convirtió en un personaje. Con la llegada de su reality show, The Apprentice, su carisma y audacia empresarial se transmitieron a millones de hogares. La frase "estás despedido" se convirtió en un ícono cultural, y con ello, la imagen de Trump como un magnate implacable se consolidó aún más. Por otro lado, esta globalización de su marca no estuvo exenta de controversias. Mientras sus negocios se expandían a países como India, Turquía y Filipinas, las críticas también aumentaban. Algunos cuestionaban los métodos, otros los resultados. Pero para Donald, toda atención, incluso la negativa, era una oportunidad para fortalecer su nombre. A medida que los proyectos crecían en escala y alcance, también lo hacían las expectativas. Y aunque no todos los emprendimientos fueron exitosos, Trump siempre encontró una manera de mantener su apellido en el centro de la conversación global. Porque al final, para él, la marca Trump no solo representaba riqueza, representaba un sueño americano en su forma más pura y ambiciosa. ¿Quién podría imaginar que un nombre se convertiría en un símbolo internacional? Tal vez no sea solo la riqueza lo que atrae, sino la historia de cómo se forjó cada paso hacia ese estatus global. ¿Qué tan alto puede llegar a la ambición? Pero, ¿qué sucede cuando la ambición no tiene límites? Si había algo que definiera a Donald Trump más allá de su apellido, era su insaciable deseo de superarse a sí mismo. Ya no se trataba solo de edificios y productos, ahora estaba decidido a transformar paisajes enteros. Los proyectos que una vez fueron locales se convirtieron en piezas de un rompecabezas internacional. Porque cuando eres Donald Trump, el mundo entero es tu tablero de ajedrez. Uno de los ejemplos más emblemáticos de su expansión fue su incursión en propiedades globales. Rascacielos, hoteles y condominios de lujo comenzaron a aparecer en ciudades como Chicago, Las Vegas y Atlantic City, pero también en lugares lejanos como India y Turquía. Cada nuevo desarrollo era más que una estructura simple, era una declaración de grandeza. Pero además de estas propiedades, los campos de golf se convirtieron en otro sello distintivo de su imperio.
Desde Escocia hasta Dubái, sus diseños no solo prometían lujo, sino experiencias incomparables. ¿Qué significa jugar golf en un campo Trump? No es solo un deporte, es un estilo de vida cuidadosamente diseñado para aquellos que aspiran a más. Por otro lado, la ambición no siempre está libre de riesgos. Algunos de sus proyectos internacionales enfrentaron críticas y desafíos, desde protestas locales hasta controversias legales. Pero para Donald Trump, estos obstáculos eran simplemente parte del camino hacia el éxito. Porque en su mundo, si no estás dispuesto a enfrentar riesgos, nunca alcanzarás la verdadera grandeza. Además, su expansión también influyó en cómo el mundo percibía a los Estados Unidos. Con cada nueva propiedad en el extranjero, Trump se posicionó no solo como un empresario, sino como un embajador no oficial del sueño americano. Su nombre representaba prosperidad, ambición y un enfoque audaz para hacer negocios. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la ambición antes de convertirse en un peso? Tal vez el legado de Donald Trump no solo se mida en edificios y contratos, sino en el impacto cultural que ha dejado en cada rincón del mundo donde su apellido se erige con orgullo. En cada propiedad, en cada campo de golf, resuena la pregunta: si el cielo es el límite, ¿por qué detenerse ahí? De concursos de belleza a un reality show que cambió la cultura pop. La ambición de Donald Trump nunca se limitó a las propiedades ni a los negocios tradicionales. En su mundo, todo lo que pudiera captar atención era una oportunidad, y así fue como el entretenimiento se convirtió en su nuevo escenario. Desde los relucientes escenarios de los concursos de belleza hasta la pantalla chica con su reality show, Trump transformó su imagen de magnate en un ícono cultural. ¿Qué hay detrás de estos movimientos que definieron una era? Todo comenzó con su adquisición de los certificados Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Teen USA. Para muchos, estos eventos eran simplemente competencias de belleza. Pero para Trump, eran mucho más. Una plataforma para proyectar su influencia a nivel global. Bajo su liderazgo, estos concursos dejaron de ser eventos aislados y se convirtieron en espectáculos internacionales, transmitidos a millones de personas alrededor del mundo. Pero esto era solo el comienzo. A medida que su imagen ganaba notoriedad, Trump entendió que su carisma era un activo tan valioso como cualquier propiedad. Fue entonces cuando nació The Apprentice. Este reality show no solo capturó la atención de los espectadores, sino que también redefinió la televisión de negocios. Semana tras semana, millones de personas vieron cómo los aspirantes enfrentaban desafíos imposibles para impresionar al hombre detrás del icónico "Estás despedido". Además, este programa no solo era entretenimiento, era una estrategia magistral para fortalecer su marca. Cada episodio era un recordatorio del estilo Trump, audaz, competitivo y sobre todo, inquebrantable. Con cada desafío, la audiencia no solo veía un espectáculo, sino una filosofía de vida basada en la ambición y la perseverancia. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, también había críticas. Algunos cuestionaban los métodos del programa y lo acusaban de glorificar un estilo de liderazgo polémico. Pero para Trump, toda crítica era una oportunidad para consolidar aún más su presencia en la cultura pop. Porque en su mundo, la atención era el recurso más valioso. Tal vez lo más impactante es cómo estos proyectos no solo cambiaron su vida, sino que también dejaron una huella indeleble en la cultura global. Desde los escenarios de belleza hasta los consejos de sala de juntas en televisión, Donald Trump demostró que el espectáculo y los negocios pueden ser dos caras de la misma moneda. Y mientras el público miraba, él construyó un imperio que iba mucho más allá de los números. ¿Puede el poder político coexistir con el éxito empresarial? Cuando Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, el mundo se detuvo a mirar. No era un político tradicional, era un empresario, un showman, una figura tan polarizante como fascinante. Pero, ¿qué sucedió cuando sus intereses empresariales y su poder político se encontraron? La respuesta nos lleva a un capítulo tan complejo como intrigante. Como presidente, Trump se convirtió en el hombre más rico en ocupar la Casa Blanca. Aunque su salario presidencial parecía insignificante comparado con sus ingresos empresariales, optó por donar este dinero a diferentes agencias gubernamentales. Estos gestos, aunque simbólicos,
reflejaban una narrativa más grande, la idea de que incluso en el poder, Trump seguía siendo un hombre de negocios. Sin embargo, mantener un imperio empresarial mientras se dirige a una nación no fue tarea fácil. Sus hoteles, campos de golf y propiedades de lujo continuaron generando ingresos, pero también atrajeron críticas y cuestionamientos éticos. Por ejemplo, los millones gastados por gobiernos extranjeros en el Hotel Trump International en Washington, D.C. durante su mandato levantaron cejas. ¿Eran estas transacciones una simple casualidad o un reflejo del poder de su influencia? Por otro lado, Trump también utilizó su plataforma para fortalecer su imagen como líder global. Desde encuentros con líderes mundiales hasta la recepción de regalos exóticos de países como Arabia Saudita y Japón, cada interacción parecía reforzar su doble rol como empresario y presidente. ¿Pero era esto sostenible? La línea entre política y negocios nunca había sido tan delgada, y cada decisión suya se encontraba bajo un escrutinio sin precedentes. A pesar de las controversias, Trump siguió avanzando, porque para él, los desafíos no eran barreras, sino oportunidades para demostrar su resiliencia. Al final de su mandato, muchos se preguntaban si su presidencia había fortalecido su imperio, o si había puesto en riesgo lo que había construido. Tal vez el verdadero legado de su tiempo en el poder no se encuentre en leyes o políticas, sino en cómo redefinió la relación entre los negocios y la política. Los palacios que desafiaban la imaginación. Cuando se habla de lujo, pocas figuras pueden rivalizar con Donald Trump. Sus propiedades no son simples hogares, son monumentos a la opulencia y la creatividad. Pero, ¿qué hace que sus mansiones, torres y campos de golf sean tan especiales? Tal vez sea el hecho de que no solo están diseñados para deslumbrar, sino para contar una historia de poder y ambición. Comenzamos con Mar-a-Lago, su legendaria propiedad en Palm Beach. Con 58 habitaciones, 33 baños y 3 refugios antiaéreos, esta mansión no es solo un lugar para vivir, es un refugio diseñado para impresionar. Originalmente adquirido por lo que hoy sería una ganga, Mar-a-Lago se ha convertido en un símbolo de exclusividad, hogar de eventos privados y centro de poder social. Pero no es la única alegría en su corona. En Nueva York, la Torre Trump sigue siendo un ícono, con su atrio de mármol y vistas incomparables de Manhattan. Y en Bedford, Nueva York, su mansión de verano, Seven Springs, ofrece un contraste único, un refugio sereno rodeado de naturaleza, diseñado para escapar del ajetreo de la ciudad. Cada propiedad tiene una personalidad propia, pero todas comparten un tema central: la grandeza. Desde túneles secretos hasta refugios antiaéreos, estos lugares no son solo lujosos, son estratégicos. Están diseñados no solo para el confort, sino también para la seguridad y la privacidad de alguien que siempre está bajo los reflectores. Lo más sorprendente es cómo estas propiedades no son solo para uso personal. Muchas de ellas se han convertido en negocios por derecho propio, generando ingresos mientras refuerzan la imagen de Trump como un magnate incomparable. Porque en el mundo de Trump, incluso los ladrillos cuentan una historia de éxito. ¿Cómo es volar con un magnate? En el aire, el lujo alcanza nuevas alturas, literalmente. Para Donald Trump, viajar no es solo un medio para llegar a un destino, es una extensión de su identidad. Su flota de transporte es un símbolo de grandeza, desde sus relucientes helicópteros Sikorsky hasta el imponente Boeing 757, conocido como Trump Force One. Pero, ¿qué hace que estas máquinas sean tan únicas? Comenzamos con los helicópteros Sikorsky. Desde el exterior, su diseño elegante en negro, blanco y rojo es inconfundible, con el logo de Trump estampado en letras doradas. Pero es el interior donde ocurre la verdadera magia. Cada detalle está meticulosamente diseñado para ofrecer comodidad y lujo. Asientos de cuero suave, pantallas con mapas de vuelo en tiempo real y hasta centros de refrigeradores para los pasajeros más exigentes. No es solo un helicóptero, es una experiencia. Y luego está el Boeing 757, el orgullo de su flota. Equipado con 2 motores Rolls-Royce, este avión no solo es poderoso, sino que también es un palacio en el cielo. En su interior, el oro de 24 quilates adorna desde las hebillas de los cinturones de seguridad hasta las manijas de las puertas.
Con habitaciones privadas, un dormitorio principal y hasta un cine a bordo, este avión redefine lo que significa viajar con estilo. ¿Quién necesita volar comercial cuando puedes hacerlo como un verdadero magnate? Pero más allá del lujo, estos medios de transporte son una declaración de poder. Cada despegue y aterrizaje no solo lleva a Trump de un lugar a otro, sino que refuerza su imagen como alguien que vive según sus propias reglas. Porque en su mundo, incluso el cielo es solo el comienzo. El garaje de los sueños más extravagantes. Cuando se trata de vehículos, Donald Trump no se conforme con lo común. Su colección es un testimonio de su amor por la velocidad, el diseño y, por supuesto, el lujo. Desde superdeportivos hasta limusinas blindadas, su garaje es un espectáculo que combina extravagancia y funcionalidad. ¿Qué hace que esta colección sea tan única? Entre sus tesoros se encuentra un Lamborghini Diablo, un ícono de la velocidad y el diseño italiano. Con su distintivo color y líneas aerodinámicas, este coche es tan audaz como su propietario. Pero no todo es velocidad. Trump también posee un Tesla Roadster, una joya de la tecnología eléctrica que demuestra que incluso un magnate puede interesarse por la innovación sostenible. Y luego está su limusina a prueba de bombas, un vehículo que parece más un tanque que un coche. Este coloso no solo ofrece seguridad máxima, sino también un lujo incomparable en su interior, con asientos personalizados y tecnología de punta. Para completar su colección, Trump incluso tiene una motocicleta dorada, una obra de arte móvil que pocos se atreverían a conducir. Lo que diferencia a esta colección no es solo su valor monetario, sino lo que representa. Cada vehículo es una extensión de su personalidad, audaz, único y diseñado para destacar. Porque para Donald Trump, los coches no son solo medios de transporte, son una forma de expresarse, y cada motor que ruge lo hace con el eco de una ambición inquebrantable. ¿Cuánto vale una vida de lujo absoluto? Desde la Torre Trump hasta el Grand Hyatt, cada propiedad de Donald Trump ha sido diseñada para impresionar. Pero no todo en su portafolio es de concreto y acero. Su colección de propiedades incluye algo que pocos pueden igualar, un lujoso yate conocido como Trump Princess. Este titán de los yeguas, con un valor actual de varios millones de dólares, es un testimonio flotante de lo que significa vivir sin límites. El Trump Princess no es un simple yate, es un palacio en el agua, equipado con todo lo necesario para una experiencia de lujo incomparable. Salones decorados con los materiales más finos, suites privadas con vistas panorámicas y hasta un helipuerto para accesos exclusivos. Cada rincón de este barco está diseñado para reflejar la grandeza de su propietario. Pero la pregunta persiste, ¿es este estilo de vida un lujo o una estrategia? Para Trump, cada propiedad, cada inversión, parece ser tanto un placer personal como una declaración al mundo. Porque en su universo, la riqueza no es algo que se oculta, sino algo que se celebra. Además, no es solo el yate lo que llama la atención. Trump también adquirió participaciones en propiedades emblemáticas como el Empire State Building, consolidando aún más su influencia en el mundo inmobiliario. Para él, cada adquisición es un paso más hacia la inmortalidad económica. Al final, lo que define a estas propiedades no es solo su costo, sino el mensaje que transmiten. Cada ladrillo, cada ola que acaricia el casco del Trump Princess, parece decir, esto es lo que significa triunfar. Porque en el mundo de Donald Trump, el lujo no es solo un estilo de vida, es la esencia de su legado. ¿Es el filántropo más controvertido de la historia? En un mundo donde las acciones hablan más que las palabras, Donald Trump ha logrado generar tantas preguntas como titulares. Como presidente, se preguntó al mundo al donar su salario completo a diversas agencias gubernamentales. Pero cuando se trata de filantropía, las acciones de Trump son una mezcla fascinante de generosidad y controversia. ¿Qué hay detrás de sus donaciones? Durante su mandato, Trump destinó parte de sus ingresos presidenciales a organizaciones como el Servicio de Parques Nacionales, donde contribuyó con decenas de millas de dólares para preservar sitios históricos. En otro momento, donó al Departamento de Educación con el objetivo de financiar un campamento espacial para niñas de familias de bajos ingresos. Este gesto, según él, fue diseñado para inspirar a las jóvenes a soñar en grande y explorar carreras en ciencia y tecnología.
Sin embargo, estas donaciones, que para muchos parecían un acto genuino de altruismo, no escaparon a las críticas. Organizaciones como Citizens for Responsibility and Ethics in Washington señalaron que, aunque generosas, las cifras donadas no representaban ni una fracción significativa de los ingresos totales que seguían generando a través de sus empresas. Además, algunos argumentaban que sus contribuciones eran una estrategia para desviar la atención de otros aspectos más polémicos de su presidencia. Pero Trump no se detuvo. Durante su tiempo en el cargo, también aportó a programas agrícolas y al Departamento de Salud, reforzando su narrativa de que, incluso como líder político, estaba comprometido con mejorar la vida de los estadounidenses. Sus defensores aplaudieron estas acciones como ejemplos de liderazgo responsable, mientras sus detractores las veían como meras tácticas de relaciones públicas. Tal vez lo más intrigante de su filantropía no sea el dinero en sí, sino el impacto cultural de sus gestos. Porque en el mundo de Trump, incluso la caridad es parte del espectáculo, una extensión de su filosofía de vida. Todo lo que haces debe ser grande, visible y memorable. Y aunque el debate continúa, lo que queda claro es que, en su universo, la filantropía también puede ser un juego de poder. Regalos exóticos que deslumbran al mundo. Pocos líderes en la historia han recibido regalos tan extravagantes como Donald Trump. Durante su presidencia, su rol no solo atrajo atención global, sino también un flujo constante de obsequios únicos, cada uno con un simbolismo que iba más allá de su valor material. Desde diamantes hasta palos de golf dorados, estos presentes contarán una historia de alianzas, poder y, a veces, controversia. Entre los regalos más llamativos se encuentran los 16 obsequios entregados por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Espadas y dagas bañadas en oro, joyas deslumbrantes y otros artículos opulentos formaron parte de este intercambio diplomático. Por otro lado, el difunto primer ministro japonés, Shinzo Abe, le regaló un juego de palos de golf de oro, un gesto que reflejaba el vínculo entre ambos líderes. Pero esto no se detuvo ahí. India, no queriendo quedarse atrás, ofreció 17 regalos valorados en decenas de millas de dólares, desde relojes hasta artículos culturales únicos. Aunque estos obsequios parecían actos de cortesía, muchos se preguntaron, ¿hasta qué punto influyen estos gestos en las decisiones diplomáticas? Además, estas ofrendas no estuvieron exentas de polémica. Un informe publicado en Washington acusó a Trump y su familia de no declarar más de 100 regalos extranjeros, como lo exige la ley. Entre los objetos no informados se encontraban artículos de lujo que, según los críticos, no deberían haber sido aceptados sin un proceso transparente. Sin embargo, más allá de las críticas, estos regalos cuentan una historia fascinante. No solo refleja la riqueza de las relaciones diplomáticas de Trump, sino también el peso de su figura en la escena internacional. Porque en su mundo, cada gesto, incluso uno tan aparentemente simple como un regalo, lleva consigo un mensaje de poder e influencia.